Ko es un rapper medio coreano, medio japonés, conocido también como Yellow T20, y es, en la actualidad, una de las figuras más importantes del hip hop en Japón. Un flow poderosísimo, un carisma inigualable y unos status que revelan una sensibilidad artística muy poco común. Es el tipo que enamoró en el Ijima de K-Tape con su arigato. Bienvenido a Asian Music, JP de Ferr. Hoy, Dirt Boys. Un rotulador. ¡Chan! Me ha salido fatal. Ko se crió en Oji, en el área de Kita, Tokio, en un entorno de drogas y de violencia. Su padre se suicidó tirándose de un edificio estando drogado y su madre, adicta a la metanfetamina, les descuidó a él y a su hermano durante años. Su parte coreana viene del lado paterno, que, al estar ausente, le hizo identificarse mucho más con su lado japonés. A pesar de esto, su nombre artístico, Ko, viene del nombre de su padre, Ko Tatsuro, que curiosamente suena muy japonés. En este terrible entorno empezó a trabajar en su proyecto de ser rapper. Sacó varias mixtapes llamadas Yellow Tape, pero cambiándole el número, pues estaban la Yellow Tape 2, la 3, la 4, hasta que conoció a un productor llamado 318. Al principio 318, es más fácil de decir, no le hacía caso, pero descubrió, averiguando su perfil en redes sociales, que era un chaval de la zona que vivía a pocos metros del estudio donde trabajaba, así que le dio una oportunidad. Finalmente, bajo el sello de Gunsmith Productions, sacó en julio de 2014 su segundo álbum, Monochrome. ¿El segundo álbum? Sí, porque el primero, Kuchina Shi, Gardenia, se retrasó y terminó saliendo en 2015. Para esta época ya estaba consolidada la Riverside Mob, que es la crew de rappers que surgen de esta zona muy pobre, Oji, en el área de Kita, Tokio. Se llama Riverside porque se sitúa junto al río Sumida. De esta crew no solo surgen Ko, sino por ejemplo Dutch Montana, que es uno de los rappers que va a rapear, valga la redundancia, junto a Ko en este tema y en mil más. El productor 318 también es de la zona y la gente del Riverside Mob le consideran prácticamente un padre. Bueno, he dicho que en la canción de hoy, Dirt Boys, rapea junto a Ko Dutch Montana, pero no únicamente, también rapea Luta, que es un rapero japonés que, si bien no pertenece a la Riverside Mob, es muy colega de Ko, han colaborado muchísimas veces y es el otro rapper japonés que aparecía en el Ijima de K-Tape. Recordad que eran 3 coreanos y 2 japoneses, pues los 2 japoneses eran Ko y Luta. En el vídeo veremos a los 3 rapear en este orden, primero a Ko, luego a Dutch Montana y luego a Luta, ya lo iré señalando. A Ko lo veremos en la noche tokiota, en la calle, a Dutch Montana en la cocina de un restaurante y a Luta, pues a medias entre la cocina y el comedor del propio restaurante. Al principio del vídeo aparece una chica bastante llamativa que ha causado estragos, bueno, más o menos. En la red han preguntado mucho por ella y si hay alguien en YouTube que te va a contar quién es esa chica, ¡soy yo! Sí, pero al final te daré su Insta. Así que dale al like, suscríbete, lanza besos al aire pensando en mí. Ya me llegará el amor. Iba a decir más tonterías, pero mejor me pongo los auriculares y vemos el vídeo. Auriculares y le damos al fucking play. Tic, tac. Esto es la intro. Un pequeño anuncio que nos recuerda que la canción pertenece al tercer álbum de Ko, Dirt. Available on iTunes. Available on iTunes. Un anuncio de whisky. Sin más. De Imanishi Single Whisky. Aquí empieza. Boys. GSP, Netty motherfucker. Esa es la chica. Suena Mixu. Está claro, ¿no? Ese es Ko.
は金持ち見た目は貧乏アンディ・ウォーホルみたいな思考の人もいるよ、俺もそうだし俺の友達もそう楽しもう超汚れまくり Dirt Boys ズルはしない正直がいいこっちきなビッチおっぱいにさいしちゃうみんな汚れてもいいじゃんニューキックス鬼塚タイガー A6 周りでタイマー吸ってる休日平日汚れまくり Dirt Boys 綺麗事と Dirt Boys 肩をはたく誇り高い Dirt Boys Pausa. Sí, porque me acabo de dar cuenta que he cometido un error. Resulta que no es la noche tokiota. Este videoclip está grabado en Hong Kong. De hecho, veréis que por la comida os daréis cuenta que es un restaurante chino o hongkonés. No vayan a enfadarse los de Mainland. Bueno, simplemente eso, claro, yo por defecto pienso en Ko, pienso que está en la calle así chuleando, veo kanjis de fondo y pienso, la noche tokiota. No, este videoclip está grabado en Hong Kong. Detalle. Mucha comida sale en este vídeo. Así sangrienta. Poco complaciente. Dutch Montana. 自分の肌傷つけて入れる入れ墨後ろ指さされてあの日と気違い扱いされた日々何も気にしてないビッチあーシェ真面目はバカ吸ってるマリファナいつもポジティブだから君も読みなパワー汚れた金罪はかぶれ心が貧乏なら愛が足りねえ格好だけじゃダメ言ってる意味がわかんねえな Se le quema al cocinero de atrás. こっから消えた奴らが答え汚れまくり Dirt Boys 綺麗事と Dirt Boys 肩をはたく誇り高い Dirt Boys Bueno, quería parar justo en los shuamai, no sé exactamente cómo se llaman esas cositas blancas, pero bueno, ahí veis en la comida que eso es comida china, no japonesa, ¿eh? Detalle. Luta. No と言えねえ人が多い汚いやり方より綺麗な金動かす Dirt Boys Look アペセのデニムクリーン履きまくりヒゲが増えて足に馴染む傷んでホワイトのバンズ構わずステージに立つ Tiene un flow mucho más poderoso que Dutch Montana. Dutch Montana es un pelín más amateur. Luta es un garantía. But I don't care. Yeah, let's get dirty. なりふり構わずこれからも俺らやるすぎが出る汚れまくり Dirt Boys 綺麗事と Dirt Boys 肩をはたく誇り高い Dirt Boys Ko, sentado en el restaurante esperando su plato.
El del sombrero es Dutch Montana. Y ahora aparecerá a la derecha Luta, con su pelo largo y sus gafas de sol. Muy bien. Gunsmith Production. Siempre lo digo mal. Gunsmith. Muy bien. La letra, primero Ko. Habla de su ropa. Primero, por ejemplo, dice que lleva unos pantalones gastados Xubi, ¿vale? Que son, bueno, bastante pijos, bastante de pasta. Yo los he visto de oferta a partir de 200 euros. Bueno, también habla de Y3, que es una asociación con Adidas entre esta marca y el diseñador japonés Yohji Yamamoto, también. Pero en el fondo lo que está diciendo es que se la suda, porque en un momento comenta que saca las tijeras y corta esta ropa. De ahí el emoji que está en el título del vídeo. En definitiva, la idea básica es que tiene pasta, pero le da igual, que eso no le modifica, que él conoce sus orígenes y que ganar mucho dinero y triunfar no le va a cambiar. También menciona a Andy Warhol, dice que hay gente todavía con sus pensamientos. No sé si se refiere, por ejemplo, a lo que dijo Andy Warhol de que en el futuro todo el mundo tendría sus 15 minutos de fama, o la alabanza que hacía Andy Warhol al negocio del arte y el arte del negocio. En fin, es un poco difícil de saber. Lo cierto es que Ko tiene, como he dicho en la introducción, un interés bastante específico por el arte, y en detalles como este es que se ve. Luego comentaré algo más. Dutch Montana. Bueno, Dutch Montana básicamente habla de que si te caes, pues te vuelves a levantar, de que siempre tienes que tener un espíritu positivo, de que fumes mucha marihuana y de que ya no le importan aquellos que le señalaron o le señalan. También remarca el tema del tatuaje. Irezumi, que significa tatuaje. Lo dice tanto Dutch Montana como Ko. Y Luta tiene cosas muy guapas. Critica a la sociedad diciendo resultados sobre razones en este mundo frío, por ejemplo, y mucha gente simplemente no puede decir no. Como que por eso la voluntad general es la voluntad de unos pocos, los que están al mando. Y que siendo sucios está todo bien. Get dirty. Por ejemplo, dice, el sudor brilla más que los diamantes en una cadena. Mi sudor, por ejemplo, que estoy pasando un calor brutal. Si me veis sudar... Bueno, iba a decir disculparme, pero ¿qué coño vais a disculpar? Tengo calor. En cuanto al concepto del disco, del tercer disco de Ko, Dirt, el que contiene esta canción, dice que no escribió canciones sobre su vida y sobre la muerte de una forma intencional. Se dio cuenta cuando se puso a recopilar las canciones y cree que fue porque estaba influido por estrellas del rock que habían muerto jóvenes, que esencialmente esas estrellas del rock vivían mucho en su presente sin pensar en su pasado o en su futuro, y que de alguna manera eso les llevó a morir. A mí me vienen a la mente, pues, el funesto Club de los 27, ¿no? Bueno, varios. Morrison, Cobain, Winehouse, pero incluso también Gigi Allen, que murió con 36. No es el Club de los 27, pero murió joven. Y era un tío sucio. Muy sucio. Cuando hizo la canción Dirt Boys y la escuchó, le pareció tan buena que decidió que el álbum se tendría que llamar como la canción, o sea que la canción le da nombre al álbum y no al revés. Ko cuenta que hay una canción de los Blue Hearts, Buru Hatsu, el grupo de punk japonés que ya mencionó en sus versos de Lijima, que dice quiero ser bello como una rata marrón. Y su conclusión es que la limpieza no siempre es belleza y la suciedad no siempre es fealdad. Aquí está la clave del uso de dirt, como que la suciedad no es algo de lo que siempre uno se tenga que avergonzar. La suciedad puede ser bella, como la arruga, o como las canas, o como la gordura. Por ejemplo, con lo mal vistos que están los tatuajes en la sociedad japonesa asociados a la yakuza o al crimen, yo creo que él considera que su piel tatuada puede ser vista por parte de la sociedad como algo sucio, y aún así él lo considera algo bello. Él es un tipo brutalmente tatuado, bellamente tatuado. Y para terminar, 3 detalles. 1. En la intro dicen varias veces GSP, por aquí, por allá. GSP, Gunsmith Production. 2. Una de las características de Ko es su interés por el arte moderno. Ya lo he dicho varias veces. Bueno, una prueba de ello es el pedazo de tatuaje que tiene aquí en el cuello, que es ni más ni menos
que la obra de Marcel Duchamp, esto tengo que leerlo porque siempre me equivoco, LHOOQ, que en realidad significa ella tiene el culo caliente o ella está muy cachonda, y es la Gioconda esta que Marcel Duchamp hizo con bigotes y con perilla. Luego es cierto que hizo más versiones de esta obra afeitada, es decir, la Mona Lisa, bueno, con variaciones y esas cosas. Ya sabéis que Marcel Duchamp, máximo exponente del dadaísmo, uno de los muchos ismos del siglo XX. Y tres, la chica que aparece al principio del vídeo y que nadie en internet es capaz de revelarte quién es, pero yo sí. Es una chavala que se llama Yurisa. Su Insta es @Yurisa. Lo pongo por aquí o por aquí, no lo tengo muy claro. Pero la podéis ahí stalkear, se dice, espiar, porque es una tipa pues que se sabe poderosa y tiene Instagram para mostrarse poderosa, no como yo que hago miniaturas de mis vídeos. Ella hace miniaturas de su culo. Culazo. Bueno, tiene su propia marca de gominolas con CBD. Bueno, ya lo decía Touch Montana, fuma marihuana. Bueno, Yurisa come caramelitos, ositos de goma que te colocan o te relajan. Y por hoy ya está. Nos vemos next time.